La semana pasada no estuve. La semana pasada predicó Ismael. Hace 2 semanas, cuando en el compartir de la palabra, si recordáis, estuvimos hablando acerca de la oración. Y estuvimos viendo la vida de la oración en Abraham. Y vimos que Abraham creía en la oración. Y mucho creía en la oración. Vimos que Abraham oraba porque estaba delante de Dios. Vimos que la oración nos acerca a Dios como la oración de Abraham le acercó a Dios. Vimos que la oración de Abraham por las ciudades de la llanura fue una oración llena de amor por los habitantes de la llanura. Vimos también que fue una oración humilde, una oración valiente y una oración perseverante. Si tú vas desde ese momento de esa oración, aunque también hay oración antes de ese momento, si tú vas desde el mismo libro de Génesis hasta Apocalipsis, tú podrás ver que la oración es algo inalterable y tú podrás ver que continuamente la Biblia es un libro de oración y continuamente vemos a hombres y mujeres individualmente, colectivamente, en grupo, en familia, que oran al Señor, que piden, que alaban, que claman, que invocan el nombre de Dios. Toda la Biblia está saturada de oración. Todas las escrituras están saturadas de ejemplos de oración. Desde la oración de Abraham hasta que llegamos a estos tiempos, hasta que llegamos al comienzo de la iglesia primitiva y hasta el día de hoy, vemos que la oración sigue estando ahí. Hay muchas cosas que pasan. Los vestidos pasan de moda, las ropas pasan de moda, muchas cosas pasan de moda, incluso los edificios, la forma de adornarlos pasan de moda. La oración nunca pasa de moda, o no debería pasar de moda. La oración siempre está ahí presente, es una de las señales de identidad tanto del creyente a nivel individual como de la iglesia de forma colectiva. La iglesia forma parte del DNI de la iglesia. La oración forma parte de ese DNI y de ese estar en los caminos de Dios. Cuando tú vas a miles de años después, cuando tú vas después de Abraham y te fijas por ejemplo en el libro de los Hechos, tú podrás ver que la oración continúa, la oración sigue, la oración está ahí. Y una de las cosas que a mí me sorprende en el libro de los Hechos, ese tiempo de oración, esa forma de hablar con el Señor, esa búsqueda de Dios en la oración, a veces me pregunto, ¿cómo es que la iglesia primitiva hacía tanto énfasis en la oración? Busca una concordancia y busca todas las veces que aparece la oración en el libro de los Hechos, y tú podrás ver que aparece en muchísimas ocasiones. ¿Por qué la iglesia primitiva le daba tanta importancia a hablar con Dios? ¿Por qué se ponían delante de Dios? Yo personalmente pienso que es por 2 cosas. Posiblemente hay muchas más, pero personalmente pienso que hay 2 casos que para mí creo que les daba esa capacidad y esa necesidad de orar. El primero, como no puede ser de otra manera, es porque Jesús les enseñó a orar. Jesús les enseñó a orar. Jesús les enséñanos a orar. Y Él pues les enseñó a orar, como no podía ser de otra manera. Esa oración modelo de Jesús es una oración que la iglesia tiene ahí, en su retina, en su memoria, en su interior, porque el propio Jesús les enseñó a orar. A esos discípulos que estaban allí, les enseñó el modelo, lo que realmente es la oración, el fondo, el meollo de la oración. Y la segunda cosa, como no podía ser de otra manera, es que Jesús no solamente les enseñó a orar, sino que además les mostró la oración con su propio ejemplo. Jesús nunca fue un maestro que no practicaba lo que enseñaba. No es como nosotros, que podemos enseñar cosas que no vivimos. Jesús no. Jesús todo lo que enseñaba lo vivía, y todo lo que vivía era una enseñanza continua. Ellos podían ver que su maestro, que Jesús, los discípulos podían ver que se levantaba temprano, que buscaba al Padre. Ellos podían ver que se iba a un lugar desierto para orar. Ellos podían ver que después de un día de trabajo inmenso, de muchísimas actividades, se levantaba. Ellos podían ver que como para elegir a los 12 discípulos, estuvo una noche entera en oración. Ellos veían el ejemplo de Jesús. No solamente veían el magisterio de Jesús, la enseñanza de Jesús con respecto a lo que es la oración, sino que ellos también veían a su maestro, veían a Jesús también orar. Eso lo tenían ahí, eso lo tenían en el ADN de cada uno, y en las reuniones ver a Jesús en oración. No me extraña que la iglesia primitiva le diese tanta importancia a la oración. Si miráis en Hechos, en el capítulo 1,
En los versículos 12 al 14 dice, Hechos capítulo 1, versículo 12 al 14, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es interesante, hermanos, que después que Jesús ascendió al cielo, los discípulos volvieron a Jerusalén y están en Jerusalén, vuelven a Jerusalén y están en el aposento alto. ¿Cómo era este aposento alto? En realidad no lo sabemos. No sabemos ni los metros cuadrados que tenía, no sabemos si era cuadrado, rectangular, redondo, no sabemos si tenía solamente si se entraba por una puerta y era una pieza solamente, o se entraba por una puerta y había como una escalera y se podía hacer en la parte de arriba. No sabemos muy bien exactamente cómo era este aposento alto. Lo que sí sabemos es que tenía que ser suficientemente grande como para albergar a 120 personas que se llevaron allí 10 días orando para que viniese el Espíritu Santo, como el Señor Jesús les había prometido. Es interesante que en el original griego se dice el aposento alto, no se dice un aposento alto, el aposento alto. Esto significa que la iglesia, los creyentes allí conocían el lugar. Es como cuando tú vas a un sitio y te dice voy a la iglesia, no hace falta decir voy a nuestra iglesia, no hace falta decir voy a la iglesia evangélica. Tú te encuentras en una parte y voy a la iglesia y sabes por definición que viene aquí, que viene a la iglesia. Cuando había creyentes que se podían juntar, que se podían ver por la calle, ¿dónde va? Voy al aposento. No hacía falta identificarlo porque sabían realmente dónde era el lugar donde se juntaban. Y en este aposento alto, este grupo, estas 120 personas estaban allí esperando la venida, como el Señor les había dicho, del Espíritu Santo. Muchos piensan, muchos creyentes, muchos eruditos piensan que fue en este aposento alto donde Jesús instituyó la Santa Cena, y fue en este aposento alto donde Jesús lavó los pies de sus discípulos, donde oró esa oración sacerdotal que encontramos en el capítulo 17 y donde hizo ese discurso que vemos en el Evangelio de Juan. También en la misma línea también se piensa que era el mismo lugar en que los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas, como vemos en el capítulo 20 de Juan, y que fue en el mismo lugar donde Jesús también se apareció a Tomás. Y también piensan que posiblemente también era el lugar donde la iglesia oraba por la liberación de Pedro, como encontramos en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 12. Sea lo que sea, fuese lo que fuese, los creyentes estaban en ese lugar, los creyentes sabían dónde estaba ese lugar, y los creyentes estaban allí en ese aposento alto durante ese tiempo, buscando y orando al Señor. Y fijaros los que estaban allí. No nos dice todo, pero nos da una pequeña representación de los que estaban allí. Nos dice que estaban los discípulos, como no podía ser de otra manera. Estaban los discípulos, estaba Pedro, el apóstol del amor apasionado, el apóstol del amor impulsivo, el apóstol que estaba súper enamorado de Jesús, y también el apóstol que metía una equivocación tras otra equivocación. El apóstol al que Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Estaba también Jacobo, el que juntamente con Pedro y su hermano Juan tuvo la ocasión en tres ocasiones de estar a solas con Jesús y ver realmente lo que hizo Jesús en esas tres ocasiones. Estaba también Juan, el que se convertiría con el tiempo en el llamado apóstol del amor, el que habló más del amor. Estaba Andrés, el primer evangelista. Estaba el primero que de los apóstoles que se nombra, y el que llevó a su hermano Pedro a los pies de Jesús. Estaba Felipe, el primer apóstol al que Jesús le dijo: sígueme. Estaba Tomás, el que dijo: Señor mío y Dios mío.
mío. Estaba Bartolomé, también conocido como Natanael, el que dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Estaba Mateo, el que siguió a Jesús, el que abandonó su trabajo como recaudador de impuestos y el que escribió el Evangelio que lleva su nombre. Estaba Jacobo, el hijo de Alfeo. Estaba Simón el celote, el que luchaba contra los romanos y el Señor puso paz en su corazón. Estaban Judas, el hermano de Jacobo, también llamado Lebeo o Tadeo. Estaban los discípulos menos uno, el que lo había traicionado, el que lo había vendido, el que lo había besado públicamente, y el que se había suicidado porque su conciencia no le permitió continuar adelante por la traición a Jesús. Y estaban estos discípulos que, si tú lees el texto un poco más adelante, en ese mismo pasaje, después van a buscar a otro para completar el número de los 12. Y estos discípulos estaban en oración. Estaban allí. Es interesante porque ellos habían vivido el modelo de enseñanza de Jesús. Ellos habían vivido la oración de Jesús. Ellos habían visto cómo Jesús oraba. Ellos estaban practicando también la oración. Ellos estaban buscando al Señor también en oración. Pero sabéis, hermanos, a veces estamos orando, tenemos las cosas muy claras, y con el paso del tiempo nos vamos desviando un poco. Con el paso del tiempo las cosas que están claras se vuelven turbias. Y con el paso del tiempo las cosas que tenemos muy identificadas a veces ya no dejan de ser importante, porque nos acostumbramos a vivir, a sentir y a hacer ciertas cosas. En la oración también, los discípulos estaban aquí orando, su llamado era también a orar. Pero mirad lo que dice en el capítulo 6, en el versículo 4, capítulo 6, versículo 4, cuando se elige a los diáconos en la iglesia, es la primera vez que encontramos este ministerio del diaconado, y se elige a un grupo de hombres para servir en las mesas, porque había muchísimo trabajo, había muchísima gente, y fijaros que dice: y después de elegir a estos diáconos, nos dice, los apóstoles, los discípulos dicen: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Desde la oración en el aposento alto hasta este momento, algo había ocurrido, algo había pasado a los discípulos. Los discípulos estaban orando, lo tenemos ahí, están señalados, sabemos sus nombres. Estaban orando, estaban clamando al Señor. Pero en la medida en que va asumiendo responsabilidades, en la medida en que la iglesia va creciendo, en la medida en que se convierten como 3.000, después 5.000, en la medida en que cada vez hay más gente, los discípulos estaban involucrados más en la ayuda, en el hacer, en la acción, en el estar con la gente, que en el ministerio de la oración y de la palabra. Y llega un momento en que ellos no podían seguir haciendo, no podían seguir. Jesús no les había llamado a hacer eso. Jesús les había llamado a enseñar al pueblo. Jesús les había llamado a predicar el Evangelio. Jesús les había señalado que su cometido era liderar a los creyentes, enseñar a los creyentes, formar a los creyentes y llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. Pero en un momento dado, ellos están ahí involucrados en la tarea, en comprar comida, en hacer las cosas, en servir en las mesas, y habían descuidado el ministerio de la oración y de la palabra. Y tiene que llegar este momento para que ellos se den cuenta otra vez de la importancia de la oración. Ellos no estaban puestos ahí para eso. Ellos estaban puestos ahí como responsables espirituales. Ellos estaban ahí para clamar, para orar por la iglesia, para bendecir a la iglesia y para enseñar a la iglesia. Y tenían que sacar tiempo, tenían que pasar tiempo a solas con Dios, tenían que poner a los hermanos delante de Dios en el trono de la gracia, tenían que esperar en el Espíritu y estudiar los textos para poder enseñar con poder la palabra de Dios. En un momento dado, ellos dejaron de orar, y es aquí en este capítulo 6 donde vuelven a recuperar realmente la importancia de la oración. Pero eso no solamente pasa con los discípulos, eso también pasa conmigo y contigo, que a veces tenemos una idea clara de lo que tenemos que hacer y con el paso del tiempo dejamos de hacerlo, porque hay otras cosas que van ocupando el lugar, porque hay otras ideas, otros proyectos, otras cosas. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Es más fácil hacer las cosas que estar parado delante de Dios. Es más fácil actuar que estar quietos delante de Dios. Es más fácil descansar en mi iniciativa y en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo puedo hacer, que estar tranquilamente delante de Dios, escuchándole y viendo lo que Él puede hacer. Somos así. Los seres humanos somos activos. Los seres humanos nos cuesta trabajo pararnos y descansar. Los seres humanos nos cuesta trabajo ponernos en oración, porque es un ejercicio fatigoso, porque
porque es buscar tiempo para orar, clamar y depender absolutamente de Dios, no depender de lo que nosotros podamos hacer. Estos discípulos estaban en el aposento alto y estaban clamando, estaban orando, estaban buscando al Señor. El Señor les dio una comisión de predicación del Evangelio, de estar con la iglesia, de liderar a la iglesia, de estar allí. Y sin embargo, con el paso del tiempo se desviaron y dejaron las dos cosas más importantes: la oración y la enseñanza de la palabra. Y no quiero que te vayas de aquí esta mañana sin que tú también lo tengas presente. Lo más importante de una iglesia es la oración y la enseñanza de la palabra. La oración y la enseñanza de la palabra. En esas dos patas, y en algunas más que encontramos después en el libro de los Hechos, es lo que da parte a la identidad de la iglesia. Una iglesia sin oración no es una iglesia, será otra cosa, pero no es una iglesia. Y cuando hablo de oración, no estoy hablando de un culto a la semana, no estoy hablando de venir a un sitio en concreto, estoy hablando de que la iglesia entera está orando. Estoy hablando de una vivencia individual del creyente en su casa. Estoy hablando de que como iglesia buscamos al Señor en oración. Estoy hablando de que hay un espíritu y un deseo. Me sorprende muchas veces cuando escucho: Señor, danos un espíritu de oración. Pero ¿qué espíritu de oración Dios nos va a dar si ya nos ha dicho que oremos? Es un mandato suyo. ¿Cómo que Dios danos un espíritu de oración si ya lo ha dicho? Si sabemos que es su voluntad. Orar sin cesar. Es lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Por lo tanto, ¿de qué viene eso? Danos un espíritu, como si eso nos diese la capacidad. Orar es una disciplina espiritual. Orar es una disciplina de estar en la búsqueda constante del Señor y poniendo toda nuestra vida, las 24 horas del día, en oración. En un aposento, cerrada la puerta, conduciendo en el coche, andando por la calle, en cultos de oración en la iglesia, en las diversas cosas. Orar no es: Señor, danos un espíritu, es obediencia a la palabra. Cuando una iglesia está viviendo en oración y en la enseñanza de la palabra, y la enseñanza de la palabra es sumamente importante, es enseñando la palabra y hay creyentes raquíticos, es enseñando la palabra y hay creyentes enclenques, es enseñando la palabra y hay creyentes que ni siquiera leen la Biblia durante la semana. La iglesia está llamada a orar y a enseñar la palabra, no para otra cosa. No estamos aquí para enseñar visiones ni sueños de nadie, ni interpretaciones de nadie. Estamos aquí para escuchar la voz de Dios y explicar y enseñar la palabra de Dios. Cuando una iglesia se sostiene con la oración y con la palabra de Dios, con la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios, esa iglesia seguirá adelante, por muchos vientos que vengan, por muchas ideas que vengan, por muchas cosas que puedan pasar. Esa iglesia seguirá adelante. Y este grupo de discípulos estaban allí orando. Y este grupo de discípulos tuvo que pasar un tiempo para darse cuenta que se habían desviado y volver a lo que habían sido llamados, a la oración y al ministerio de la palabra. Fijaros también que nos dice que había mujeres. Nos dice que estaban los discípulos y que también había mujeres. Es interesante porque los que no conocen la Escritura se podrán quedar un poco sorprendidos de este caso, de esta situación, pero la Biblia nos dice que había mujeres que seguían a Jesús. Es verdad que si tú te fijas, los discípulos, se menciona el nombre de discípulo en una sociedad como aquella, donde las mujeres eran un cero a la izquierda, en una sociedad como aquella, donde las mujeres no tienen ningún tipo de derecho, como en tantas otras ocasiones, los discípulos lo formaban hombres, pero había mujeres que seguían a Jesús. Había mujeres que estaban con Jesús continuamente. Mira lo que dice en Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 1 al 3. Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3. Lucas 8, versículo 1 al 3 nos dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Fijaros que aquí se identifica algunas mujeres. Nos dice que alguna de esas mujeres era María, que se llamaba Magdalena. Se nos dice que estaba Juana, mujer de Chuza, y Susana también. Pero fijaros que el texto bíblico nos dice: y otras muchas. Y otras muchas. Aquí se menciona el nombre de 3, pero después se habla de otras muchas. Y es interesante, fijaros que dice que le servían
de sus bienes, que le servían económicamente, Este es un caso interesante, es un dato importante, porque había una infraestructura en el ministerio de Jesús que muchas veces nos despistamos, se nos olvida. Jesús era Dios y podía hacer del pan de las piedras podía hacer pan, pero nunca usó su divinidad y su poder para él mismo, nunca lo usó. Había un grupo de personas que le seguían. Nos dice también en la Biblia que había un momento en que había 70 personas que también le seguían, 70 discípulos. ¿Dónde comían esta gente? ¿Dónde dormían estas personas? ¿Cómo se alimentaban? Y nosotros, que somos muy idealistas, pues decimos por la fe, evidentemente, era una vida de fe, sígueme, y todos le siguieron, pero había que desayunar, había que comer, había que dormir, y estas mujeres le estaban siguiendo y le servían con sus bienes. En otras versiones le pone que servían con su dinero, con las cosas que tenían, y esto es algo que tremendamente importante. Yo lamento decirte esto con toda mi alma, pero la obra de Dios necesita dinero. Qué poco espiritual soy, ¿verdad? Este pastor diciendo lo que todos los pastores dicen lo mismo. Déjame decírtelo, la obra de Dios necesita dinero, y la obra de Dios necesita ofrendas, hombres y mujeres que estén ofrendando para su obra, hombres y mujeres que estén ayudando económicamente para su obra. A lo mejor me he perdido puntos delante tuya, si tenía alguno, pero así es. Y el primero que nos enseña a ofrendar es el propio Dios. Y por lo tanto, fijaros que había mujeres que estaban siguiendo a Jesús. Evidentemente, lo dice la Escritura, que sabemos el nombre de por lo menos de 3. Y sabemos también que había muchas que le estaban siguiendo, que le estaban sirviendo con sus... ¿Por qué? Porque había que comer, había que comprar pan, había que hacer un cocido, había que dormir en algún sitio. Lo normal. Y estas mujeres estaban sirviendo a todo este grupo, no solamente a Jesús, sino a todo este grupo de discípulos que estaban con Jesús. Las mujeres estaban junto a la cruz, los hombres no. Cuando a Jesús lo crucificaron, quienes estaban allí, quitando a Juan, al que Jesús le dijo, cuida a mi madre, todos los hombres se marcharon. Pero los que estaban allí en la cruz, las que estaban pendientes del sufrimiento de Jesús, las que no escaparon fueron mujeres. Las que estuvieron en la resurrección, las que fueron allí a la tumba para ver a Jesús, para ungirlo, fueron mujeres. Las que fueron las primeras testigos de la resurrección de Jesús fueron mujeres. Y estas mujeres, las que estaban siguiendo a Jesús, las que estaban allí, posiblemente también las esposas de los discípulos que estaban casados, todas estas mujeres estaban allí también orando al Señor, clamando al Señor. Las mujeres estaban allí orando juntamente con los hombres, sin distinción, sin los hombres aquí y las mujeres allí, y una valla por en medio o una cosa por en medio, como pasa en tantas religiones. No, los hombres y las mujeres estaban allí orando juntamente como hermanos en la fe, como personas que habían creído en Cristo, sin barreras sexuales. Allí estaban orando y clamando al Señor. La oración no es patrimonio de los hombres. La oración es patrimonio del pueblo de Dios. La oración es patrimonio no solamente de los que están sirviendo la obra, sino de todos los creyentes, de todos aquellos que han creído en Jesús. La oración no es patrimonio de ninguna edad. Mirad lo que dice en Lucas, en el capítulo 2, versículo 36 al 38. Lucas, capítulo 2, versículo 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta
Presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Me encanta, porque aquí no estamos hablando de una mujer joven, una mujer que tiene energía, una mujer que tiene capacidad, una mujer que se puede mover. Aquí no estamos hablando de la Ana de Primera de Samuel. Aquí no estamos hablando de una mujer que tenía autonomía para orar, para irse a alguna parte, que podía estar horas de rodillas o sentada. Aquí estamos hablando de una mujer muy mayor, de una mujer muy mayor. Y esta mujer nos dice que se quedaba en su casa tranquilamente esperando que los demás llegaran. Ah, no, perdón, eso no dice. Esta mujer nos dice que no podía orar porque era muy viejecita. No, tampoco dice eso, perdón. Nos dice que esta mujer tampoco ayunaba porque eso era... Ah, tampoco dice eso. Sirviendo de noche, sirviendo. Hermanos y hermanas, sirviendo. Yo no puedo servir porque estoy jubilado. Yo no puedo servir porque soy muy mayor. Yo no puedo servir porque ya he hecho muchas cosas. Yo no puedo servir, no tengo fuerza, no puedo. Yo no puedo servir porque no valgo. Yo no puedo servir porque no sé. Yo no puedo servir porque los demás lo hacen. Esta mujer tenía un montón de años, superado el siglo, y estaban allí sirviendo. Y fijaros que nos dice sirviendo de noche y después se iba a descansar todo el día. O al contrario, sirviendo de día y después se iba a la cama, como debía de ser, a dormir tranquilamente. Sirviendo de noche y de día. No sabemos las horas que empleaba. No sabemos cómo lo hacía. No sabemos, pero sí sabemos lo que dice Lucas. Sirviendo de noche y de día. Y mirad, hermanos, con ayunos y oraciones. Con ayunos y oraciones. Esta mujer estaba allí, esta mujer de Dios, una mujer de Dios, estaba allí sirviendo al Señor ya en el ocaso de su vida, pero déjame decirte que el ocaso de su vida era un ocaso esplendoroso, era un ocaso lleno de luz, era un ocaso lleno de vida, era un ocaso lleno de amor y de pasión por el Señor. Allí estaba sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Hermanos, podemos clamar al Señor en el templo, podemos clamar al Señor en la calle, podemos clamar al Señor en un río como aquellas mujeres que Pablo le predicó. Podemos clamar al Señor y buscar al Señor en cualquier lugar en nuestra vida y con cualquier edad. Con cualquier edad. Podemos orar al Señor con 7 años, con 5 años, y hay algunas oraciones de niños que te quedas pasmado, algunas oraciones de niños que te llegan al alma, y podemos orar al Señor con 100 años también. Con 100 años también. Aquí las mujeres estaban orando juntamente con los discípulos, estaban buscando al Señor y clamando al Señor. Y estaba también María, la madre de Jesús. Los discípulos, las mujeres y María, la madre de Jesús. Esta es la última vez que el Nuevo Testamento nos va a hablar de María. Ya no vuelve a aparecer María en ningún sitio. Aquí ya desaparece por completo María. María, la mujer que el Simeón le dijo: una espada se clavará en tu alma. La espada que fue aquella que Jesús murió, esa espada que traspasó el corazón de María cuando vio a su hijo, a Jesús, muriendo de la forma en que murió, con el sufrimiento que tuvo. Esa espada que le rasgó, que le rompió por dentro. Pero María, esa mujer que tuvo esa desgracia de ver a Jesús y sufrir con su muerte, y tuvo la alegría y el gozo de verlo resucitar, de ver como aquel hijo que ella estaba allí, que estaba viendo la cruz, que estaba muriendo, y vio, y que su muerte, la propia muerte de María, tenía que ver también viendo a su propio hijo muerto. Tuvo que ser una experiencia, tuvo que ser algo dramático. Y ahora, sin embargo, María ha tenido también el mayor de los placeres, el mayor de los gozos, el mayor de la alegría. Ha visto a su propio hijo Jesús resucitar. Y ahora ya lo ve, lo ha visto cómo Jesús ha resucitado, se ha despedido de él, y Jesús se va a la diestra del Padre, a su lugar, al cielo, a la presencia, como hemos cantado hoy también. Este Jesús resucitado, allí estaba María también, con los discípulos y con los apóstoles. Es interesante, es curioso. Jesús va al cielo y María desaparece. Jesús va al cielo y María desaparece de la escena. Se acabó su cometido, se acabó el cometido de María, se terminó el cometido de María. Lo que estaba en los planes de Dios, tener a Jesús
verlo crecer, ver lo que iba a hacer, enseñarle también como madre que era de Jesús, y estar con él. Pero se acabó, ya llegó el momento en que se terminó. Déjame preguntarte algo en esta mañana. ¿Tú cómo aceptarías el que se acabara tu ministerio? ¿Tú cómo aceptarías que se acabara lo que estás haciendo? ¿Tú cómo aceptarías el no estar ya en la primera línea de batalla? ¿Tú cómo aceptarías el quedarte, no quedarte jubilado, porque en la obra de Dios no hay jubilación, pero sí quedarte de otra manera? ¿Sabéis, hermanos? A veces pensamos que somos imprescindibles. A veces pensamos que somos los únicos. A veces pensamos que somos los salvadores de la sana doctrina, los salvadores de la iglesia, los salvadores de la familia, y somos los salvadores de todo. Se nos olvida que el auténtico salvador de todo es el propio Jesús. A veces pensamos que si no estamos, la iglesia se hunde. A veces pensamos que si me voy, la iglesia va a desaparecer. La iglesia continuará conmigo y sin ti, contigo y sin mí. La iglesia continuará siempre hacia adelante, porque la iglesia es del Señor Jesús, y quien lleva a la iglesia es Dios. Él es la cabeza visible de la iglesia. Pero a veces, hermanos, estamos en una trayectoria, hacemos muchas cosas y de pronto hay un parón y se para, y Dios lo hace, y Dios lo hace. Y tenemos que, hay hombres y mujeres en la Escritura con un gran protagonismo, con muchísimos capítulos que hablan de él, y hay otros que es una línea y no se vuelve a saber nada de esa persona, y Dios lo ha usado, y Dios lo ha usado. Gracias a Dios por lo que estás haciendo, gracias a Dios por el trabajo que Dios te está dando, gracias a Dios por todo lo que estás haciendo en su obra, pero puede llegar un momento en que te creas importante. Y déjame decirte que Dios puede pararte. Y llega un momento en que puedes tomar otra medida, otra cosa, y Dios seguir trabajando también en tu vida. A veces ha habido hombres y mujeres que Dios ha levantado, que han sido hombres que han de alguna forma han avivado la iglesia, y después, al poco tiempo, esos hombres han salido de la escena. Ya no se vuelve a hablar de ellos. Porque lo importante no son los hombres, lo importante es Dios y su obra. Y aquí encontramos que estaban los discípulos, que aquí están las mujeres, y que estaba también María, la madre de Jesús. Y también estaban los hermanos. Fijaros que dice, y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y con sus hermanos, es decir, allí estaban todo este grupo de personas, incluidos los hermanos de Jesús. Sí, aquellos que conocéis la palabra sabéis lo que estoy hablando. Sí, los hermanos de Jesús. Sí, los que no creyeron en Él. Sí, llevas razón. Los que no creyeron en Él, los que vemos en los evangelios que no creyeron en Jesús, sus hermanos, esos que no creyeron en Él, estaban allí orando, estaban allí también clamando al Señor, estaban buscando también al Señor. Y esto de alguna forma es como una especie de acicate, como una especie de aguijón para todos nosotros, en el sentido de ora siempre, porque pueden pasar cosas. Estos hermanos estaban incrédulos, estos hermanos no creían en Jesús, y llegó un momento en que creyeron, llegó un momento en que creyeron en que Jesús, su hermano, era divino, que era Dios. Llegó un momento en que creyeron en sus palabras y en sus milagros. Sigue orando, sigue clamando, sigue buscando al Señor, sigue clamando por esa persona que es incrédula, que tú amas. Sigue orando por ese milagro que estás esperando. Sigue orando, no pierdas nunca la fe, porque Dios es el que toca los corazones, porque Dios es el que obra, porque Dios es el que hace las cosas. Esta gente, estos hermanos que no creyeron, y te cuesta trabajo entenderlo, ¿cómo es posible que estos no creyeron? ¿Cómo es posible que veían a Jesús, que veían crecer a Jesús, que lo veían crecer en madurez, en gracia, en conocimiento? Me imagino las historias de María y de José con ellos. Me imagino que les contaba cómo Jesús había nacido. Me imagino que les contó y les dijeron, vinieron unos magos de Oriente y trajeron esto. Me imagino que le dijeron los que los pastores vieron. Me imagino que María le dijo, y se me apareció un ángel y me dijo. Yo me imagino a José y a María diciéndole a sus hijos esto, de Jesús, vuestro hermano, esto ocurrió. Me imagino a José diciéndole, un ángel me dijo que me fuera a Egipto porque iban a matarlo. ¿Cómo es posible que estos hermanos que no creyesen en Él?
¿Cómo es posible que estos hermanos fuesen incrédulos? ¿Cómo es posible que estos hermanos no creyesen en aquel que estaba a su lado como el Hijo de Dios? Pero ocurría. No creyeron en Él. Pero no solamente no creyeron en Él, sus hermanos, sino también su propio pueblo. Mira lo que dice en Mateo, en el capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Sabéis? Sabemos el nombre de 4 hermanos. No sabemos el nombre de las hermanas, ni cuántas hermanas tuvo. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, no lo sabemos. Pero se nos dicen los nombres de los hermanos de Jesús, y que tuvo también hermanas. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Fijaros, su tierra, su lugar, su pueblo. Y no creyeron en él. No solamente los hermanos no creyeron en él, sino que la propia gente no creyeron en él. Y no pudo hacer muchos milagros, no porque Jesús fuese capaz de hacerlo, que lo hacía, sino porque recibimos lo que tenemos. Y si no tenemos fe, es imposible que recibamos. Tenemos que tener fe. Ellos lo que tenían era incredulidad. Por eso sus hermanos, su pueblo, estaban tan ciegos, porque no creyeron, estaban cegados por la incredulidad. Hermanos y hermanas, cuidado con la incredulidad. La incredulidad es un ratón que se te mete en casa, y como tú no te des cuenta, se convierte de ratón en vaca y no sale de tu casa. Cuidado con la incredulidad. Cuidado con creer que no creemos. Cuidado con creer que los milagros que aparecen en la Escritura son milagros del pasado. Cuidado con no creer en el poder de Dios. Cuidado con la incredulidad, porque nos va matando poco a poco. Nos va matando poco a poco. Ellos no creían, fueron incrédulos. Y me imagino y sé tristemente que muchos creyentes están también en la calle de la incredulidad. Cuidado con eso. Fijaros que nos dice el texto que todos perseveraban, los discípulos, las mujeres, María y los hermanos. Nos dice el texto que estaban perseverando en la oración. La palabra griega que aquí se traduce como perseverar es proskatero, y significa ser persistente en toda actividad que se realiza. Ser persistente en toda actividad que se realiza. Es decir, la oración es una lucha continua. La oración es persistir hasta que Dios nos escucha, y Dios no siempre nos escucha, hasta que Dios nos responde de una manera o de otra. Ser persistente en toda actividad que se realiza. Ellos estaban ahí perseverando, siendo persistentes en la oración. Perseveremos en la oración, hermanos. Sigamos adelante en la oración. Persevera en lo que hay en tu corazón delante del trono de la gracia. El diablo, el más malo, el diablo, el acusador de los creyentes, es persistente en sus artimañas. Si el diablo y los demonios son persistentes en sus artimañas, ¿cómo no vamos a ser nosotros persistentes en la oración? ¿Cómo no vamos a ser nosotros persistentes y perseverantes, clamando y buscando al Señor? Nos dice también el texto que eran unánimes en la oración.
unánimes en la oración. La palabra griega que se traduce aquí da a entender que toda la iglesia estaba orando con un mismo sentir y con un mismo propósito. Esta misma palabra, que se ha traducido como unánime, es una palabra favorita de Lucas en el libro de los Hechos. Aparece unas 10 veces en el libro de los Hechos sobre esta idea de seguir orando, de estar orando unánimes, todos juntos, unánimes, todos juntos con un mismo sentir, con un mismo propósito. Todavía no había llegado las divisiones en la iglesia, no. Tristemente eso iba a ocurrir después, pero en ese momento todavía no habían llegado las divisiones en la iglesia. Todavía creían lo mismo. Lo que unos interpretaban y otros interpretaban, eso llegó después. En ese momento todos interpretaban lo mismo, todos creían lo mismo. En ese momento todos amaban a la misma persona. El concepto de Jesús, que algunos pensaban que solamente iba a ser un hombre o un Dios, o que era una visión, o que fue un hombre solamente, eso vendría después. En aquel momento todos creían en Jesús como Dios. En ese momento todos creían a Jesús que había muerto y había resucitado. Las diversas doctrinas que aparecerían siglos después y años después sobre Jesús todavía no habían aparecido. Y allí estaba este cuerpo de creyentes, estos hombres y mujeres allí, limpios de corazón, buscando al Señor, clamando al Señor, sin divisiones, creyendo lo mismo, amando a la misma persona. Todavía no habían llegado las herejías, todavía no habían llegado las luchas por mantener la verdad, todavía no han llegado los falsos hermanos que se introducían a escondida, todavía no habían llegado, todavía los creyentes eran trigo y no estaban con la cizaña como después llegaría. Era una reunión de oración llena de fe, no era una reunión de oración en la incredulidad, eso llegaría después. En ese momento era una oración llena de fe, de esperanza, de santidad. Las tonterías que muchas veces ocurren en las iglesias todavía no habían llegado. Estaban allí clamando, buscando al Señor todos juntos, sin ningún tipo de costumbrismo, sin ningún tipo de legalismo mal adquirido, sin ningún tipo de costumbre que se había llegado. Estaban allí limpios, sin oraciones domesticadas, sin oraciones aprendidas, sino con oraciones claras, oraciones limpias, oraciones que salían del corazón. Todavía no había llegado las cosas que pasan en las iglesias. Recuerdo una iglesia por la zona de Valencia que me contaron de una persona que no quería que se tenía que tocar las palmas en la alabanza, y cuando se tocaba las palmas en la alabanza se iba a la puerta, y cuando se dejaba de tocar las palmas entonces entraba, y tú dices: Señor, líbranos de esto. Líbranos de esto, líbranos de este tipo de situaciones. Me contaron de hecho una pareja que estuvo con nosotros en el último retiro que tuvimos, que se encargó de los niños, una pareja que me habló de su abuelo, y su abuelo decía: mi abuelo cree que tenemos que tomar el pan sin levadura en la Santa Cena, y cuando se pone el pan, como tiene levadura, se levanta, y cuando termina el pan se vuelve a sentar. Y tú dices: Señor, líbranos de esto, líbranos de este tipo de situaciones. Hace un par de meses, 2 meses y pico, me llama un hermano que va rondando de iglesia en iglesia, que va de sitio en sitio, de lugar en lugar, y me decía: Pedro, ya tengo una iglesia, estoy viendo una iglesia. Ya, muy bien. Al mes y pico de eso me vuelve a llamar, y me dice: he hablado con los pastores y me han dicho que el culto de oración, para saber los cultos y tal, que el culto de oración durante la semana es el martes a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Y he hablado con ellos para que lo cambien, para que lo pongan por la tarde. Y yo le estaba diciendo: pero si tú no eres miembro de la iglesia, si tú todavía estás allí. Y estaba enfadado porque no le habían hecho caso. Estaba enfadado porque no habían puesto el culto a las 10 de la mañana. Alguna razón tendría, llevan años con el culto a las 10 de la mañana. Seguramente a las 10 de la mañana puede haber más gente que por la tarde. Alguna razón habría de peso. Pero él, que no era miembro siquiera, ya quería cambiar todo. Si tú no estás de acuerdo, pues tú te vas y ya está. Pero no haga a una iglesia que lleva eso a que te lo ponga simplemente porque tú quieres. Eso no ocurría aquí. Eso todavía no habíamos llegado a eso. Lo que aquí era una oración cristalina, una oración de gente que buscaban al Señor, una oración de personas que estaban diciendo: Señor, Espíritu Santo, ven, que están
¿Qué es lo que estaban orando durante esos 10 días? Ni idea. Yo no sé no se pone lo que estaba orando. Pero estaban clamando allí al Señor estas 120 personas. Estaban allí clamando al Señor en una reunión de oración, la más importante de todas, la primera de la que se registra la Escritura, la primera de la que tenemos conciencia. Un grupo de hermanos y hermanas unidas con un mismo sentir, con un mismo propósito, con un mismo amor, sin luchas, sin peleas, sin cosas soterradas, sin adquisiciones que vienen con el tiempo, sin atacar a nadie, amando a Jesús, clamando al Señor allí, unánimes en oración. Y nos dice también que perseveraban unánimes en oración y ruego. En oración y ruego. La palabra en ruego significa pedir haciendo un gesto con la mano extendida. Pedir haciendo un gesto con la mano extendida. Esto es lo que estaban haciendo allí, rogando también al Señor por lo que el Señor les había dicho. Hermanos y hermanas, y personas que puedan venir la primera vez con nosotros, deciros que lo que hemos visto hoy es que estamos viendo la primera reunión de oración de la iglesia primitiva. Esto es algo histórico. Estamos viendo la primera oración de la iglesia primitiva. No se nos dice lo que oraron, pero se nos dice que oraron. No se nos dice lo que estuvieron diciendo, pero se nos dice que estuvieron allí durante todos estos días clamando y buscando al Señor. Y sabéis, hermanos y hermanas, en mi percepción, en lo poquito que yo sé, en mi poco nivel espiritual, a estas alturas de mi vida, hay muy poquitas cosas que yo le doy importancia. Hubo un tiempo que yo le daba mucha importancia a todo. Hubo un tiempo en que cuando yo me convertí, que yo me enfadaba con la gente en Semana Santa, porque eran idólatras. Hubo un tiempo cuando yo me convertí que me enfadaba en Navidad, porque decía, Navidad, esto es algo pagano. Y después dice tú, pagano también son los árboles. Y no sabemos el día en que Jesús realmente... Yo estaba enfadado con la gente. Los belenes, algo idólatra. Hubo un tiempo cuando yo me convertí que era muy radical en todos mis planteamientos. Muy radical. Me faltaba amor. Me faltaba entender la postura de los demás. Me faltaba ponerme en la piel de los demás. Han pasado muchos años y Dios me ha dulcificado, gracias a Dios. Porque con esa actitud a pocos lugares iba a llegar. Hay cosas que son muy importantes. Y a esas cosas yo quiero dedicar los últimos años de mi vida. Una de ellas es seguir con la predicación de la palabra. Una de ellas es seguir enseñando la sana doctrina. Una de ellas es seguir intentando ser ejemplo, cosa que no lo consigo, pero lo voy a intentar. Una de ellas es traer siempre amor y no discordia. Una de ellas siempre es aceptar la opinión de los demás de buena manera, sin que traigan divisiones y sin que traigan herejías. Dedicarme a la oración, a estar con los jóvenes, con la gente, en la medida de mis posibilidades. No quiero tonterías, no quiero perder el tiempo, no quiero hasta que el Señor me llame estar pasando página y hacer las cosas porque tengo que hacerlas. Yo quiero hacerlo con ilusión y con ganas y con deseo y con ánimo. Y para eso hace falta que la iglesia ore, porque es lo más importante, que la iglesia ore, que busquemos al Señor, que clamemos al Señor. Nunca perdemos el tiempo cuando oramos. Nunca. Como dijo alguien, el diablo se pone a temblar cuando ve al pueblo de Dios orando. Y yo lo creo. El nivel espiritual de una iglesia se ve por la oración. Y no estoy hablando otra vez de un local, de un sitio determinado, de una hora concreta. Estoy hablando del deseo de orar, de la vida de oración, las 24 horas del día. Yo te animo, nos animamos a que la iglesia sea un lugar de oración, que busquemos al Señor en oración, que clamemos al Señor en oración, que persistamos en la oración, que seamos unánimes en la oración, que busquemos al Señor con un corazón limpio, sin costumbres añadidas, sin repetir la oración de los demás como si fuésemos papagayos, clamando, buscando al Señor.
una iglesia sana, una iglesia bíblica, una iglesia bendecida por el Señor, siempre será una iglesia que ora, perseverando, y unánime y con ruegos. Todos juntos. Todos juntos. Amén. Amén. Si alguien quiere orar.